Hola, soy Elisa Storytime y te quiero contar unas historias paranormales que están del terror mientras juego aquí mismo al Roblox. La neta, todavía no sé cómo empezar a contarte esto porque cada que me acuerdo se me pone la piel chinita. Haz de cuenta que siento un frío que me recorre toda la espalda. No creas que es de esas historias que inventan para asustar en los campamentos. Esto le pasó a mi abue, a mi papá grande. Y te prometo que en mi familia nadie volvió a ser el mismo después de lo que pasó hace un par de años. Todo empezó por ahí del 2012. Yo estaba súper chiquita, tenía como unos 6 años. Pero me acuerdo perfecto porque ese día fuimos a una de esas plazas grandotas aquí en la ciudad, ya sabes. De esas que tienen de todo y que siempre están retacadas de gente. Mi abue era el hombre más alegre del mundo. Siempre andaba contando chistes de esos que dan más risa porque están bien malos, ¿sabes? Era de los que saludaba a todo el mundo y platicaba hasta con las piedras. Ese día andábamos de compras porque mi abuela quería buscar un regalo para un bautizo. Pero mi papá grande ya estaba harto de andar de tienda en tienda. Entonces, vio que en uno de los pasillos centrales de la plaza tenían exhibida una camioneta de esas último modelo, una Ford Raptor roja que brillaba tanto que hasta te encandilaba. Él siempre fue fanático de los motores, así que le dijo a mi abuela, ándale, ve tú, yo me quedo aquí checando los caballos de fuerza de este monstruo. Mi abuela, que ya se la sabía, nada más le hizo una cara de, no te tardes y se fue. Mi abue se quedó ahí, pegado al cristal de la camioneta, viendo los interiores de piel y tratando de adivinar cuántas pantallas traía el tablero. Estaba tan metido en su rollo que no se dio cuenta de cuando llegó el otro señor. Haz de cuenta que apareció de la nada, como si se hubiera materializado justo a su lado. Mi abue siempre nos decía que lo que más le sacó de onda fue el olor. No olía a perfume caro ni a loción de esa de súper, olía, no sé, como a incienso de iglesia mezclado con tierra mojada. Una cosa súper rara, pero que te daba paz. El tipo era un señor muy alto, pero muy alto de verdad, de esos que tienes que ver hacia arriba hasta que te duele el cuello. Iba vestido con un traje de lino blanco, impecable, ni una arruga, imagínate eso en una plaza llena de gente. Y lo más loco era que no traía zapatos, traía unas sandalias de cuero bien sencillas, pero sus pies se veían súper limpios, como si no pisara el mismo suelo que nosotros. Mi abue, como era bien platicador, no se paniqueó ni nada, al contrario, volteó y le dijo, chulada de máquina, no, jefe. Lástima que uno nada más la puede ver de lejos. El señor del traje blanco no volteó a ver la camioneta. Se quedó viendo directo a los ojos de mi abue, pero no con una mirada pesada, sino como si lo conociera de toda la vida. Le sonrió de una forma que mi abue decía que le hizo sentir un calorcito en el pecho y le soltó, no te preocupes por lo que no te vas a llevar. Yo vengo a decirte cuánto tiempo te queda para disfrutar lo que ya tienes. Mi abue se rió, pensó que era un merolico o alguien de esos que te quieren vender seguros de vida. Y le contestó de broma, uy, pues espero que sea mucho, porque todavía tengo que ver a mi nieta casarse y ella ni novio tiene. Pero el señor no se rió. Le puso una mano en el hombro. Mi abue decía que la mano no pesaba nada, se sentía como una pluma, y le dijo, te quedan 10 años. 10 años exactos para que cierres tus asuntos. A mi abue se le borró la sonrisa de golpe. No sé qué vio en la cara de ese hombre, pero en ese momento supo que no era una broma. Se quedó frío como si le hubieran echado una cubeta de hielos. Pero como era bien aferrado y no le gustaba que nadie le ganara, se armó de valor y le dijo, oiga, pues qué poquito, ¿no? 10 años se pasan volando, ni tiempo me va a dar de terminar de arreglar el jardín. El tipo se le quedó viendo un buen rato, como analizando si lo decía en serio nada más por valiente. Luego, soltó una carcajada bajita y le dijo, me caes bien, tienes chispa. Por eso, porque me hiciste reír y porque eres un buen hombre, te voy a regalar 3 años más. 13 años, ni un día más, ni un día menos. En eso, mi abuela llegó y le tocó el brazo, ya viejo. Vámonos que se hace tarde. Mi abue parpadeó un segundo para ver a mi abuela y cuando volvió a girar la cabeza, el tipo del traje blanco ya no estaba. No había forma de que hubiera caminado tan rápido entre la gente, literalmente desapareció. Mi abue estaba pálido, sudando frío. Le preguntó a mi abuela si no había visto al señor del traje blanco que estaba hablando con él. Y ella le dijo que de qué hablaba, que ella lo vio ahí solo, hablando con su propio reflejo en el cristal de la camioneta. Ahí fue cuando mi abue acuñó una frase que se nos quedó grabada a todos. Cuando nos contó la historia esa noche, nosotros no le creíamos, pensábamos que era otra de sus fantasías para llamar la atención. Pero él nos miró súper serio, como nunca lo hacía, y nos dijo, miren, chamacos, esto es de al vales o te truena. O le das valor a lo que te digo, o la realidad te va a tronar en la cara cuando menos te lo esperes. Pasó el tiempo y la neta, a todos se nos fue olvidando.
Bueno, a nosotros porque mi abue cambió un buen. Empezó a ser mucho más cariñoso, dejó de preocuparse por el dinero y se dedicó a estar con nosotros. En el 2017 le dio un infarto súper fuerte, la familia estaba en el hospital llorando pensando que ya se nos iba, pero él estaba de lo más tranquilo en la camilla. Cuando recuperó el conocimiento, nos vio a todos con los ojos hinchados y nos dijo, ni lloren todavía me faltan 5 años de lata. El de blanco no miente. Nosotros pensamos que ya estaba desvariando por la anestesia, pero pues se recuperó súper rápido y siguió como si nada. Llegó el 2024. A finales de ese año, en la cena de Navidad, mi abue estaba más callado de lo normal. Ya no contaba sus chistes. De repente, soltó un suspiro y dijo, ya se va a cumplir el plazo. En marzo se acaban los 13. Yo ya tenía 18 años y me dio un escalofrío horrible, porque hice la cuenta y neta, habían pasado 13 años desde ese día en la plaza. Mi mamá le dijo que no dijera tonterías, que él estaba muy fuerte. Pero él nada más sonrió y nos abrazó a todos muy fuerte, como despidiéndose de a poquito, a principios de marzo de 2025. Mi abue se fue a acostar una noche después de cenar su pan con chocolate. Estaba perfectamente bien, no le dolía nada. Al día siguiente, mi abuela fue a despertarlo y ya no respondió. Se fue dormido con una cara de paz que no te puedes imaginar, como si alguien lo hubiera venido a recoger de la mano. Lo más loco es que cuando revisamos su celular, en el calendario tenía marcada la fecha del día en que murió con una nota que decía, "Su acabó el regalo". Gracias, la neta, a veces me quedo pensando en esa frase de el vale o te truena. Mi abue decidió darle valor a esa advertencia y vivió sus últimos años como si fueran los mejores, sin miedo a la muerte porque ya sabía cuándo venía por él. Muchos dicen que fue pura coincidencia, que el subconsciente lo traicionó, pero yo sé lo que vi. Sé que mi abue no tenía por qué mentirnos. A veces, en las noches, cuando paso por el pasillo de mi casa, me llega ese olor a incienso y tierra mojada y aunque me da miedito, también me da tranquilidad porque sé que ese ángel, o lo que haya sido ese señor del traje blanco, cumplió su palabra. ¿Y tú qué harías si te dijeran tu fecha exacta? Me quedé con la boca abierta. De verdad que sentí el mismo escalofrío en la espalda con la descripción del hombre de blanco y el olor a incienso. Me hizo acordarme de una vez que me quedé en la casa de mi abuela y nos tocó una tormenta fuertísima. Yo estaba temblando del susto por los relámpagos, pero ella me abrazaba con una calma que me transmitía muchísima paz. Siento que cuando estoy cerca de alguien que confía plenamente en Dios, hasta el miedo a lo desconocido se me quita. Para mí, lo que le pasó a este abuelito no fue algo de terror, sino una gracia enorme. Qué regalo tan grande que le dieran esa oportunidad para acercarse a los suyos, dejar todo en orden y preparar su alma con tanta tranquilidad para irse al cielo. Escuchar esto me dejó pensando muchísimo en cómo estoy aprovechando mi propio tiempo hoy. Pero bueno, vamos con la historia paranormal que sigue. Hola a todos. No sé si esto que me pasó se considere algo paranormal o una de esas señales que Dios te manda cuando menos lo esperas, pero de verdad siento que debo contarlo. Soy Isabel, tengo 15 años y vivo en Honduras, en un barrio de esos que tienen calles empedradas y casas que parecen congeladas en el tiempo. Frente a mi casa, desde que tengo memoria, siempre hubo una casona de madera, de esas imponentes, con ventanales altos pero que ya estaban todos manchados por el polvo y la humedad. Estaba toda deteriorada, sin una sola luz funcionando, excepto por un pequeño rincón en el porche donde siempre, pero siempre, se veía un banco de piedra. Ahí pasaba los días don Teodoro. Era un anciano que se quedaba quietecito, casi ni parpadeaba. Siempre tenía entre las manos un rosario de madera, pero estaba roto, le faltaba la cruz y varias cuentas. La gente del barrio decía que estaba loco, le ofrecieron comida y ayuda 1000 veces, pero él solo decía que estaba esperando a su esposa, doña Elena. Dicen que ella había fallecido hace años, pero él seguía ahí como si el tiempo no pasara por su cuerpo. De solo recordarlo, se me pone la piel chinita. Con el tiempo, los vecinos simplemente dejaron de prestarle atención, se volvieron indiferentes. Y un día, así como si nada, el anciano desapareció. La casona quedó sola por mucho tiempo y nadie se animaba a comprarla porque decían que se sentía una vibra bien pesada. Pero hace unos meses, mi papá llegó todo emocionado a la cena a contarnos que por fin la habían vendido, empezaron a remodelarla. Le pintaron las paredes de un color crema muy bonito. Pero aún con los arreglos, la casa no perdió ese aire antiguo y como de misterio. Un día, yo estaba en el balcón de mi cuarto haciendo la tarea cuando vi que llegaron los nuevos vecinos. Entre ellos estaba un chico, de verdad, muy lindo. Para mi sorpresa, cuando lo vi de cerca, al día siguiente, me di cuenta de que era Gabriel, un chavo que acaba de entrar a mi colegio.
Me saludó con una sonrisa súper amable y sentí algo especial. Ya saben, esos nervios que te dan en el estómago. Pasaron los días y nos hicimos amigos. Un viernes por la tarde me invitó a pasar para enseñarme cómo estaba quedando la sala por dentro. Yo estaba bien emocionada, pero la verdad también me daba un poco de cosa entrar ahí. La puerta principal era gigantesca, de una madera pesada y oscura que parecía sacada de otra época. Antes de que yo pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió solita. Me quedé helada, pero Gabriel se rió y me dijo que seguro era el aire o que la chapa estaba falseada. Uno siempre busca explicaciones lógicas para no panicarse, ¿verdad? Por dentro, la casa era otra cosa. Las paredes tenían un brillo extraño bajo la luz de la tarde y todo olía a incienso y a madera vieja. De pronto, vi una sombra pequeña moverse por el pasillo. Pensé que era un gato, pero cuando intenté seguirla, Gabriel me llamó desde una de las habitaciones del fondo. «Entra, Isabel, aquí estoy», me dijo. Su voz sonaba diferente, como si estuviera lejos. Aunque estaba a unos metros de mí, entré al salón y ahí estaba él. Me sentía muy cómoda a su lado. Nos sentamos a platicar y él me empezó a contar cosas de su familia. Pero de repente sentí un frío horrible, de esos que te quelan hasta los huesos. Levanté la vista y lo que vi me dejó sin aire. Los espejos de la sala empezaron a ponerse negros, como si alguien les estuviera echando pintura desde adentro. Y en el reflejo, Gabriel ya no era Gabriel. Se veía como una sombra sin rostro, y la habitación empezó a llenarse de voces que susurraban cosas bien feas, como si estuvieran peleando. El ambiente se volvió denso, asfixiante, como si me estuvieran apretando el pecho. Gabriel, o lo que sea que estaba ahí, empezó a llorar, pero no era un llanto normal, era un lamento que te partía el alma. Quise correr, pero mis pies no se movían. Sentía que el suelo era como de lodo. Entonces recordé a don Teodoro y su rosario roto. En ese momento de puro terror, cerré los ojos. No sé por qué, me salió del alma empezar a rezar el Dios te salve, María. Al principio la voz no me salía, me sentía como muda, pero seguí intentando. Santa María, Madre de Dios. Y en cuanto dije esas palabras, sentí un jalón fuerte, como si un tornado me estuviera envolviendo. Desperté de golpe en mi cama, bañada en sudor y con el corazón que se me quería salir. Gracias a Dios todo había sido un sueño, o eso creía yo. Me asomé al balcón y la casona de enfrente seguía ahí, pero se veía más oscura que nunca. Al día siguiente en el colegio, me encontré a Gabriel. Estaba pálido y se veía muy cansado. No aguanté más y le conté lo que había soñado, aunque me daba miedo que pensara que estaba loca. Él me escuchó en silencio, muy serio, y luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Me confesó que su familia tenía una historia muy triste con esa casa. Me mostró una foto antigua de su abuelo, y me quedé fría. Era el mismo hombre que yo vi en las sombras de mi sueño. Gabriel me contó que su abuelo había sido un hombre muy orgulloso y amargado que, antes de morir, se peleó con toda la familia y se negó a perdonar a nadie. Murió solo y con mucho odio en su corazón. Don Teodoro, el anciano de la mecedora, era en realidad un hermano de su abuelo que se quedó ahí, atrapado en la tristeza, intentando rezar por el alma de su hermano, pero sin poder encontrar la paz porque la casa estaba como cargada de ese pecado de soberbia. Todo encajó en mi cabeza. No sé cómo, pero de alguna forma, mi alma había viajado a ese eco de dolor de la familia de Gabriel. Esa misma tarde, me fui a la parroquia del barrio. Me sentía confundida y con mucho miedo todavía. Hablé con el padre y le pedí un rosario. Me senté frente al altar y recé por don Teodoro, por el abuelo de Gabriel y por la paz de esa casa. Sentí una calma que no les puedo explicar, como si me hubieran quitado un peso de encima. Al salir, pasé frente a la casona. Me paré frente al banco de piedra donde solía estar el anciano. Saqué el rosario, cerré los ojos y terminé la oración que había empezado en mi sueño. Cuando abrí los ojos, te lo prometo, vi una luz blanca muy suavecita desvanecerse sobre el banco de piedra. Sentí un aroma a flores frescas, como si el aire se hubiera limpiado. Nunca más volví a ver a don Teodoro y nunca más tuve esas pesadillas. Gabriel y yo nos hicimos mejores amigos, y lo mejor de todo es que él y su familia empezaron a ir a misa conmigo los domingos. Él decía que desde que yo empecé a rezar por ellos, las sombras de la casa se fueron y por fin pudieron sentir que ese era su hogar, al final. Gabriel se mudó a otra ciudad con su familia por el trabajo de su papá, pero siempre me escribe. Me dice que todavía guarda el rosario que le regalé y que cada vez que se siente triste, reza un poco y se acuerda de que nunca estamos solos. Sigo en shock con el final. O sea, el viejito de la mecedora no estaba loquito, era el hermano tratando de ayudar a su familia. ¡Qué fuerte está eso! Me dejó pensando un buen en lo destructivo que puede ser el orgullo. Imagínense llegar al punto del abuelo de Gabriel, de irte de este mundo súper peleado con todos por puro coraje. Está cañón. Y la neta, mis respetos para Isabel, porque yo en su lugar, después de ver los espejos negros, me mudo de país y no vuelvo a pasar por esa calle.
pero ella agarró muchísimo valor. Se me hace increíble cómo un simple Ave María que empezó tartamudeando por el miedo, terminó rompiendo esa cadena de tristeza de tantos años y le dio paz a toda la familia. Definitivamente es la mejor arma que tenemos cuando sentimos que ya no podemos más. Ahora prepárate porque se viene una historia paranormal bien potente. No sé si ustedes crean en las herencias, pero no me refiero a la plata o a las casas, sino a esas cosas que se cargan en el alma y que pasan de una generación a otra. Soy Marta y vivo en Bogotá, en una de esas casas viejas del barrio La Candelaria, donde los techos son altísimos y el frío de la madrugada se te mete por debajo de las cobijas por más que uno se tape. Para que me entiendan un poco, en mi casa siempre han pasado cosas raras. Ya saben, de esas veces que uno escucha pasos en el segundo piso cuando no hay nadie, o que la radio de la cocina se prende solita en una estación de pura estática. Mi mamá siempre decía que era la estructura de la casa acomodándose, pero yo sentía que era algo más. La única que de verdad me entendía era mi abuela Blanca. Ella vivía en una finca en Boyacá y era una mujer de mucha paz, de esas que con solo entrar a una habitación hacen que todo se sienta más liviano. Ella siempre cargaba un rosario de madera entre sus manos. Ya estaba desgastado de tanto uso, pero ella decía que era su arma y su refugio. Esto que les voy a contar pasó a finales de marzo. Mi abuela tuvo que venir a la ciudad por unos días. Me parecía extraño porque ella no deja su finca por nada del mundo, pero dijo que necesitaba estar con nosotras. Cuando llegó, se bajó del taxi con una maletica pequeña y una caja de madera envuelta en un paño de terciopelo morado, bien oscuro. Apenas entró, puso la caja sobre la mesa del comedor y nos miró muy seria. Nadie abre esto hasta mañana, nos dijo. Necesita pasar una noche en esta casa, bajo este techo. A mí me dio un pálpito miedoso. Mi mamá no le puso mucho misterio porque sabe que mi abuela es muy de sus cosas, pero yo me quedé pensando en esa caja todo el día. ¿Qué podía ser tan importante o tan delicado como para que tuviera que pasar una noche así? Esa noche el frío en Bogotá estaba peor que nunca. Me acosté temprano, pero no podía conciliar el sueño. Sentía una inquietud en el pecho, como cuando uno sabe que algo no está bien. Me quedé mirando el techo hasta que, sin darme cuenta, me quedé medio dormida. De repente, abrí los ojos de golpe. Miré el celular y eran las 1:50 de la mañana exactas. No había ruidos afuera, ni carros, ni perros ladrando. Era un silencio total, de esos que te hacen doler los oídos. Me dio sed, así que me armé de valor y salí del cuarto para ir a la cocina. Cuando pasé por el comedor, me quedé de una pieza. La caja de madera estaba abierta. El paño morado estaba tirado en el piso y sentada en la silla principal estaba una muñeca. Pero no era una muñeca bonita, de esas de colección. Era una muñeca de trapo de lino viejo, como amarillenta, con unos ojos de botones negros desiguales que parecían estar mirándome fijo. Tenía la boca bordada con un hilo negro muy grueso, como si se la hubieran cosido para que no hablara, y vestía un trajecito sucio, lleno de tierra. Se me erizó todo el cuerpo. Me quedé ahí tiesa, sin poder mover un músculo. En ese momento, escuché un ruido en el pasillo. Eran pasos, pero no eran los pasos firmes de mi mamá. Eran unos pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo, pero le costara mucho trabajo avanzar. Los pasos se acercaban desde la oscuridad del fondo hacia donde yo estaba. Me entró un pánico horrible. Me paniqué totalmente. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con llave, temblando como una hoja. Me metí en la cama y me tapé hasta la nariz. Y ahí fue cuando pasó. Escuché el golpe. Fue un toque sutil, pero muy firme, justo en la madera de mi puerta. No fue un golpe fuerte de querer derribarla. Fue como si alguien me estuviera avisando que estaba allá afuera. En ese momento de desesperación, me acordé de lo que siempre decía mi abuela. No tenía nada a la mano, así que simplemente cerré los ojos y empecé a rezar el Padre Nuestro y el Dios te salve. María, no soy de las que reza todo el tiempo, pero en ese momento sentí que era lo único que podía hacer para no volverme loca del miedo. Poco a poco, mientras repetía las oraciones, ese frío insoportable empezó a bajar y me quedé dormida por puro cansancio. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y encontré a mi abuela ya vestida, con su abrigo puesto. Tenía la muñeca dentro de una bolsa de tela y una pala pequeña en la otra mano. Me miró y me hizo una señal para que la acompañara al patio trasero. Marta, ayúdeme aquí, me dijo con voz suave. Fuimos al rincón del patio, donde hay unas plantas de ruda y un espacio de tierra que le gusta a mi mamá. Mi abuela empezó a cavar un hueco profundo. Mientras lo hacía, me explicó que esa muñeca se la había entregado una mujer en el pueblo. Decía que el objeto estaba cargado con la envidia y la amargura de una persona que quería hacer daño y que la muñeca se había convertido en un recipiente de esa oscuridad. Mi abuela la había traído para neutralizarla lejos del lugar donde se originó el problema. Cuando terminó de enterrarla, se sacudió las manos y sacó su rosario de madera, ese que siempre cargaba.
Vamos a rezar un misterio por la paz de este hogar y por el descanso de las almas que no encuentran el camino, dijo ella. Nos arrodillamos ahí mismo en la tierra. Rezamos el rosario juntas. Era la primera vez que yo lo hacía con tanta conciencia. Al terminar, mi abuela tomó mis manos y puso su rosario en ellas. Sus manos estaban calientes, a pesar del frío de la mañana. Marta, quiero que te quedes con él, me dijo con una sonrisa que me dio mucha tranquilidad. Este es mi rosario bendito. Prométeme que lo vas a cuidar. Ya es hora de que tengas el tuyo para que tu Madre del Cielo te proteja siempre, especialmente cuando yo ya no esté. Con esto no tienes que tener miedo de ninguna sombra, porque la luz siempre gana. Yo sentí un nudo en la garganta y la abracé muy fuerte. Ese día ella se fue de regreso a su finca. Se veía cansada, pero muy en paz, como si hubiera terminado una tarea muy pesada. 2 días después, recibimos una llamada de mi tío desde el campo. Mi abuelita Blanca había fallecido mientras dormía en su cama. Mi mamá se puso a llorar desconsolada, pero yo, aunque sentía un dolor inmenso, sentí algo más. Le pregunté a mi tío a qué hora la habían encontrado. Me dijo que, según el médico, el corazón de mi abuela se detuvo más o menos a las 1:50 de la mañana. Me quedé helada. Era la misma hora en la que yo me había despertado y había escuchado ese golpe en mi puerta. Entendí que ese golpe no era para asustarme, sino que era ella despidiéndose o quizás dándome una última señal de que ya todo estaba bien. Desde ese día guardo el rosario de madera debajo de mi almohada. A veces, cuando el viento sopla fuerte en Bogotá y la casa empieza a crujir, aprieto las cuentas de madera y me acuerdo de mi abuela. No he vuelto a escuchar pasos, ni a ver sombras, ni a sentir ese frío de muerte. Mucha gente me pregunta que si no me da miedo tener esa muñeca enterrada en el patio, pero la verdad es que no. Sé que la oración de mi abuela y este rosario que me dejó son mucho más fuertes que cualquier trapo viejo cargado de envidia. Ella me dejó su fe y su protección, y con eso me basta para dormir tranquila. Oigan, escuchar esos pasos en la oscuridad y luego enterarte de que tu propia abuelita fue a tocar tu puerta para despedirse a la 1:50 de la mañana. De verdad se me apachurró el corazón bien feo, pero al mismo tiempo, qué despedida tan hermosa. Es que las abuelitas son de otro planeta, se los prometo. Doña Blanca viajó desde su finca con esa carga tan pesada nada más para proteger a su nieta y dejar la casa en paz. Me dio muchísima ternura como le heredó su rosario. Piénsenlo, esa madera ya traía muchísimas oraciones y amor de toda su vida. Y ahora es como si su abuela se hubiera quedado a vivir debajo de su almohada para cuidarla siempre. ¡Qué regalo tan padrísimo! Yo me aferraría a ese rosario con todas mis fuerzas si me tocara ver a una muñeca de trapo sentada sola en mi comedor. ¡Qué terror! Pero a ver, pónganse en los zapatos de Marta un segundito. Si a ustedes les llevan una caja misteriosa envuelta en terciopelo y les dicen que por nada del mundo la abran, aguantan la curiosidad toda la noche o van de chismosos a asomarse, yo la neta creo que me encierro en mi cuarto, le pongo triple seguro a la puerta, me tapo hasta las orejas y no salgo. Te recomiendo hacer clic en el video que te aparece ahorita en pantalla para que sigamos con las historias paranormales y de terror. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Nos vemos en el próximo.